Hola huéspedes, espero que se encuentren muy bien. Me permito compartirles mi aterradora experiencia. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Me llamo Norberto y tengo 45 años. Vivo en un rancho que está como a 2 horas del pueblo, rodeado de puro monte y tierra colorada. Aquí nací, aquí crecí, y aquí también pensé que iba a pasar los últimos días con la misma mujer a mi lado. Pensé que ya la había librado, que por fin la vida me había sonreído después de tantos años solo. Pero me equivoqué feo. A Faustina la conocí cuando ella tenía 20 y yo ya andaba cerca de los 30. Nos vimos por primera vez en una fiesta patronal. Ella traía un vestido floreado y una trenza larga que le caía hasta la cintura. Era bonita, no lo voy a negar. Tenía una forma de mirar que hacía que uno se sintiera visto, como si le importaras desde el primer momento. Y eso me atrapó. No pasó mucho para que empezáramos a vernos seguido. Yo iba al pueblo cada semana por mandado y ella siempre se las arreglaba para estar cerca. A los pocos meses ya estaba viniendo al rancho, y antes de que se cumpliera el año ya vivía conmigo. No la puse a trabajar nunca. Yo sentía que ya había trabajado bastante cuidando a sus hermanos desde chica. Así que le dije que ella se merecía descansar, que para eso estaba yo, que mientras yo respirara, a ella no le iba a faltar nada. Y así fue. Le puse su casa bien bonita. Le traje una muchacha del mismo pueblo que le ayudara con el aseo. Le levanté un gallinero, le planté su hortaliza. Y cuando bajaba al pueblo siempre le traía lo que se le antojara. Ropa, dulces, crema para el cabello, lo que fuera. A veces ni me decía qué quería, pero yo ya la conocía bien. Veía algo que sabía que le iba a gustar y se lo llevaba. No había día que no pensara en ella. Ese es el peor error que pueden cometer. Tuvimos 2 hijos, un varón y una niña. Los 2 se parecen a ella, pero con mi carácter. Al menos eso decía la gente. Siempre andaban detrás de mí en el rancho. Les gustaba ensuciarse, subirse al tractor, corretear a los perros. Faustina los quería, no digo que no, pero algo cambió cuando el mayor cumplió 5 años. Se volvió más fría, más distante. Yo pensaba que era el cansancio, o que se sentía sola, así que intenté estar más en casa. Dejé de aceptar algunos encargos de gente que me pedía ayuda en los potreros, y me enfoqué más en los míos, pero ni así. Luego empecé a notar cosas raras. A veces llegaba del pueblo y encontraba el piso recién trapeado, pero con olor a perfume de hombre. Una vez vi una gorra que no era mía detrás de la lavadora. Cosas pequeñas, pero que juntas iban haciendo ruido en la cabeza. Y el ruido creció hasta que un día, sin buscarlo, lo confirmé todo. Fue un amigo el que me abrió los ojos. Sin decirme directamente, me dejó caer una frase que me retumbó en el pecho. Me dijo que cuando yo no estaba, había un muchacho que iba seguido a la casa. Yo no supe qué decir. Me fui como ido, con la cara caliente y los ojos pesados. Esa noche no dormí. Me dijeron que ya tenía tiempo metiéndose a mi casa, que siempre aprovechaban cuando yo bajaba al pueblo. Al día siguiente me fui temprano a buscar a ese muchacho. Mi amigo iba a mi lado en la camioneta, y no tuve que investigar mucho. Era uno de los ayudantes que contratan para la siembra, un chamaco de 25 años. Me temblaban las manos cuando lo vi. Me dieron ganas de partirlo, pero no lo hice. Solo lo miré y me fui. No había necesidad de hacer más. Ya todo estaba claro. Lo que más me dolió no fue la traición, sino la burla. Lo hizo en mi propia casa, en mi rancho, donde yo me esforzaba a diario por sacar adelante a mi familia. Lo hizo sin pensar en los niños, sin pensar en todo lo que le había dado. Nunca le faltó nada. Tenía comida caliente, ropa limpia, techo firme, todo lo que se necesita para vivir bien. Y aún así me falló. Lo hizo como si yo no valiera, como si no mereciera respeto. Yo creo que todos lo sabían, todos menos yo.
Los trabajadores lo sospechaban. Las vecinas de los otros ranchos lo murmuraban. Me dejé cegar por el cariño, por la costumbre, por la idea de que lo estaba haciendo bien. Y cuando abrí los ojos, ya era tarde. A veces me pongo a pensar si fue culpa mía por confiar tanto, por dar sin medida, por creer que el amor se puede comprar con detalles o comodidades. Quería una compañera, alguien con quien envejecer, y me salió con eso. Al principio no le dije nada, no porque no lo sintiera, sino porque no quería aceptarlo. Me aferré a pensar que eran ideas mías, que quizás estaba exagerando. Sé que más de uno que me está escuchando ahora está pensando lo ignorante que fui, pero no lo pude controlar por mucho tiempo. Me levantaba de madrugada con el estómago apretado. La cabeza me dolía de tanto pensar. Y una parte de mí, por más que yo la quisiera calmar, ya no confiaba en ella. Empecé a esconder la camioneta entre los árboles, lejos del camino. Me bajaba sin hacer ruido y regresaba al rancho caminando entre los senderos, por detrás, por donde casi nadie pasa. Todo para verla sin que supiera que yo estaba cerca. Me daba miedo encontrar algo, pero también sentía que si no lo hacía, me iba a volver loco. Y fue en una de esas veces que lo vi. Todavía puedo sentirlo. Era una tarde tibia, de esas que parecen tranquilas, pero que por dentro traen tormenta. Me acerqué entre los matorrales, con las piernas temblando y el corazón golpeándome las costillas. Vi a mis hijos jugando afuera, entre las piedras, solitos, y en ese momento supe que algo no estaba bien. No me acerqué, seguí bordeando por el costado del corral, y desde la parte trasera de la casa la vi con ese hombre. Sentí que mi ser ardía por dentro. Era como si me hubieran echado agua hirviendo en el pecho. No podía creerlo. Lo había metido a mi casa, a mi hogar. Mientras yo bajaba al pueblo a buscarle las cosas que a ella le gustaban. Mientras me partía el lomo para que no le faltara nada. Ahí estaba ella, con otro, como si nada. Y lo peor no fue solo eso. Fue mirar a la mujer que nos ayudaba en la casa, a la que yo siempre traté bien, salir de la cocina con una charola en las manos, como si supiera todo y no dijera nada, como si fuera normal. Esa traición también me dolió. Me hizo sentir como un iluso. No entendía cómo lo pudo mantener por tanto tiempo, cómo logró ser tan discreta. Y ese hombre sabía exactamente lo que hacía. A tipos así, en mis tierras y en mi pueblo los desaparecen. Se les castiga por no respetar lo ajeno. El coraje me subió desde el estómago hasta la frente. No pensé, no me contuve. Entré directo a la casa, abriendo la puerta de golpe. El muchacho apenas alcanzó a acomodarse la ropa cuando me vio. Me quité el cinturón con un movimiento rápido, con una rabia que me salía por los poros. Sonó sobre la piel que cubría su espalda. A mi mujer la tomé del brazo. Me temblaba la mano, pero no le hice daño. Solo la jalé fuera de la casa, igual como uno saca algo podrido del refri. No dije nada, y no porque no tuviera palabras, sino porque mis hijos habían empezado a llorar. Estaban viendo todo, parados ahí, con los ojos llenos de miedo y las manitas sucias temblando. No merecían eso, ellos no. Me metí al cuarto y empecé a tirar sus cosas por la ventana. Sus perfumes, su ropa, todo lo que tenía en el tocador. No quería verla ahí adentro, ni un segundo más. Ella se enojó, gritó. Me dijo que todo era mi culpa, que era infeliz a mi lado, que no se sentía amada, que yo no era suficiente. Pero qué curioso que fuera tan infeliz con el estómago lleno, la casa limpia, los hijos sanos y los lujos que yo me partía para darle. Muy infeliz, pero no soltaba ni un solo peso. Muy triste, pero bien que se ponía las blusas caras que le traía del pueblo. No le contesté, ya no podía. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Me senté en la cama, solo, con los brazos colgando a los lados. Y cuando el ruido se apagó, cuando dejó de gritar, me quebré. Lloré por todo lo que di, por lo que creí, por mis hijos y por mí.
que me había quedado solo. Después de eso no quise ver a nadie. Me encerré en mi trabajo. Corrí a todos los que trabajaban conmigo en el rancho. No porque me hubieran hecho algo directamente, sino porque ya no confiaba en nadie. No quería rodearme de gente que supiera lo que estaba pasando y se quedara callada. Así que los despedí, uno por uno. Después contraté nueva gente. Muchachos jóvenes, algunos de por aquí cerca y otros que llegaron buscando chamba. Gente con ganas de salir adelante. Gente honesta, que venía a ganarse el pan sin andar metida en chismes ni problemas. Les dejé claro que lo único que quería era trabajo y respeto. Y desde entonces el rancho volvió a caminar, más lento, pero más limpio. Pero Faustina no se quedó callada. No, al contrario. Empezó a hablar mal de mí en todos lados. Le decía a la gente que yo era un mal marido, que ella me había dejado por decisión propia, que nunca fue feliz conmigo. Inventaba cosas que ni siquiera tenían sentido, pero había quienes le creían. Incluso sus papás, mis ex-suegros, vinieron a la casa una mañana a reclamarme. Llegaron gritando, diciendo que cómo me atrevía a correrla, que era la madre de mis hijos. Les dije la verdad, les conté todo, pero no me creyeron. Me dijeron que seguro yo la estaba vigilando, que seguro yo era celoso, posesivo, que todo era culpa mía. Les cerré la puerta en la cara, no quería seguir escuchando. Iban a venir a defender a su hija sin saber nada, entonces no tenían nada que hacer en mi casa. Los niños se quedaron conmigo, no pensaba dárselos, ella no se los merecía. Al principio fue duro, lloraban por las noches, preguntaban por su mamá. Me rompía el corazón verlos así, pero hice todo lo que estuvo en mis manos para estar presente. Dejé de salir, dejé de pensar en mí. No fue fácil, pero poco a poco se fueron acostumbrando. Mi madre venía por unos días para echarme la mano y yo no dejar el rancho abandonado. Faustina vino varias veces a buscarnos, siempre con la misma cara de víctima. Siempre llorando, diciendo que era mi culpa, que yo la había empujado a hacer lo que hizo, que ella no era feliz. En el fondo, yo sabía lo que quería, dinero. Sabía que venía por eso. No venía por amor, ni por los niños, ni por remordimiento. Venía a seguir sacando provecho de lo poco que me quedaba de corazón. Me dolía, claro que me dolía. Me hablaba como si yo fuera el villano, como si ella no hubiera destruido todo. Me insultaba, me hacía sentir menos. Y lo peor era verla salir con ese muchacho, como si tuviera todo el derecho, como si lo nuestro nunca hubiera existido. Lo seguía viendo, seguía saliendo con él. Se paseaban por el pueblo como si no debieran nada. Y yo tragándome la rabia, echando pa'lante por mis hijos. Me repetía todos los días que iba a pasar, que el dolor no iba a quedarse para siempre, que tenía que ser fuerte, como mi padre me enseñó. Manos les iban a faltar para pelar ya saben qué. No me iba a dejar de nadie. Fue en ese periodo que las cosas en el rancho empezaron a ponerse extrañas. Al principio fueron detalles que uno piensa que no tienen importancia, cosas que se pueden explicar con el cansancio o la imaginación de los niños, pero luego se volvieron más constantes, más oscuras. Mi hijo más pequeño fue el primero. Los dos dormían en el mismo cuarto. Era más fácil así, se hacían compañía, se cuidaban entre ellos. Pero de un tiempo para acá, empezaron a decir que no querían quedarse ahí solos. Me pedían que dejara la puerta abierta, que no apagara la luz. Pensé que era normal, que era parte del miedo que les había dejado todo lo que pasó con su mamá. Pero una noche los escuché llegar descalzos a mi cuarto. Traían sus sábanas arrastrando. Sin decir palabras se acostaron en el piso, al lado de mi cama. Desde entonces se hizo costumbre. No era todas las noches, pero sí la mayoría. Yo ya les había puesto un tendido de sábanas en el suelo. A veces se dormían de inmediato. Otras los sentía moverse, inquietos, y me decían que sentían que alguien caminaba cerca de su ventana, que oían un ruido. Una noche, mi hija me dijo que había un niño que los buscaba,
que hacía sonar una tapa de plástico llena de piedritas, como si los estuviera invitando a jugar. Que el sonido era suave, como de golpecitos, y que cada vez que lo escuchaban, sabían que estaba cerca. Les pregunté cómo era ese niño, y los dos me respondieron lo mismo, como si ya lo hubieran platicado entre ellos. Dijeron que su cara estaba rara, como aplastada, que su nariz estaba deformada, como si la tuviera rota, y sus ojos no estaban donde debían. Eran hundidos, oscuros, mirando de lado. Yo también comencé a sentir cosas raras. Al principio eran mareos leves, de esos que uno piensa que vienen por no desayunar bien o por andar mucho tiempo bajo el sol. Me daban cuando estaba ordeñando, inclinado, también cuando me agachaba para revisar algo en el corral. Sentía como si el suelo se moviera, como si la cabeza me diera vueltas aunque estuviera firme. Me detenía un rato, respiraba hondo y se me pasaba. Pero luego empezaron a hacerse más frecuentes y más intensos. Una mañana estaba en el río, como de costumbre, dándome un baño antes de regresar a la casa. El agua estaba tranquila, el cielo despejado, pero de pronto me llegó un olor raro, fuerte, como a carne quemada. Se me metió por la nariz de golpe y sentí un dolor en la cabeza que me hizo cerrar los ojos, como si me hubieran metido un hierro caliente por la frente. Me tambaleé y tuve que sentarme en la orilla, con las piernas temblando. El corazón me latía lento, pero pesado, como si algo estuviera encima de mí. Me quedé ahí un rato, esperando a que se me pasara. Pensé que era el calor, que tal vez había estado demasiado tiempo en el agua. Después, el miedo se volvió real. Una tarde regresaba del pueblo. Había ido a comprar unas cosas para los niños que estaban con mi madre. Venía manejando tranquilo, por el mismo camino de siempre, con la ventanilla abierta y el aire seco entrando al carro. Pero a medio trayecto sentí un ardor espantoso en la espalda, como si me estuvieran picando varias abejas a la vez. Solté el volante del puro dolor. Me quemaba la piel como si me la estuvieran raspando con clavos calientes. Me orillé de inmediato, me bajé de la camioneta casi cayéndome y empecé a golpearme la espalda con la mano abierta, como loco. Pensé que algo se me había metido por la camisa, que un enjambre me había caído encima, que algo me estaba atacando. Pero no había nada, ni una abeja, ni una hormiga, ni siquiera una marca. Me revisé con el espejo del retrovisor y no había ni enrojecimiento, nada. Pero el dolor estuvo ahí, lo sentí, como si algo invisible me hubiera picado con rabia, como si me hubieran querido echar de mi propio cuerpo. Me quedé un buen rato sentado en una piedra, temblando, sin entender qué me estaba pasando. Tenía la espalda sudada, pero no por el calor, sino por el susto. Nunca me había pasado nada parecido. Cada vez que bajaba al pueblo por despensa, por medicina o para hacer algún encargo, sin darme cuenta terminaba dando la vuelta por donde vivía Faustina. Iba despacio, con la camioneta casi en primera, mirando desde lejos. Nunca me bajaba, nunca me atrevía a tocar el claxon ni nada. Solo pasaba por ahí, como si algo me jalara. Y lo peor es que había días en los que sentía muchas ganas de verla, una ansiedad que me apretaba el pecho. Soñaba con ella. A veces estaba llorando, a veces me abrazaba, otras veces me hablaba como si nada hubiera pasado. Me despertaba con el corazón acelerado, con una mezcla de odio y deseo que no sabía cómo explicar. La repudiaba. Me daba asco lo que me había hecho, la traición, las mentiras, todo. Pero al mismo tiempo, por alguna razón que no entendía, me daban unas ganas tremendas de verla, de saber qué estaba haciendo, de oír su voz. Y luego me sentía peor. Me desesperaba. Me sentía como un perro buscando a quien lo pateó. No era normal, no era mío el impulso. Y los niños también empezaron a cambiar. Al principio me decían que la extrañaban, y eso lo entendía. Era su madre al final de cuentas. Pero con el tiempo, sus formas empezaron a ser distintas. Insistían más. Me preguntaban a todas horas por ella,
como si se les hubiera metido en la cabeza. Se enojaban si no respondía. Una noche la niña lloró sin parar hasta quedarse dormida. El niño aventó un juguete contra la pared. Decían que querían verla, que por qué no la llamaba. Les expliqué, con paciencia, que ella se había ido por su decisión, que no podíamos verla así nomás. Se ponían de mal humor, gritaban sin motivo. Se jalaban el cabello o se tapaban los oídos como si escucharan algo que yo no oía. Se desesperaban como si algo los estuviera presionando por dentro. Y cada vez que eso pasaba, esa ansiedad regresaba a mí. Esa necesidad absurda de ir a verla, de buscarla, de escucharla. Era como si alguien me empujara, como si algo me estuviera tentando para romper lo poco que quedaba en pie. Una tarde mi madre se llevó a los niños a su casa. Quería que cambiaran un poco de ambiente, que no estuvieran tan encerrados entre el miedo y los recuerdos. Yo me quedé solo en el rancho. Ya casi oscurecía cuando lo escuché. Era un sonido suave, pero repetitivo, como si alguien estuviera sacudiendo algo con piedritas dentro. Al principio pensé que eran las gallinas, o que el viento había tirado alguna cubeta, pero el ruido seguía. Golpecitos secos, plásticos, como si alguien estuviera jugando con una tapadera llena de frijoles crudos. Me levanté despacio y me asomé por la ventana que da al patio, y ahí la vi. Era mi mujer, Faustina. Estaba parada cerca del corral, con una tapadera de plástico en la mano, moviéndola de un lado a otro, igualito a como los niños me habían descrito, como si estuviera llamando a las gallinas. Su cara no se le veía bien, estaba de espaldas, pero su figura era inconfundible. Sentí un cosquillo extraño que me subía por la espalda y se me enterraba en el cuello. Ni siquiera sabía cómo había entrado sin que los perros ladraran. Respiré hondo y me dirigí a la puerta. Iba con coraje a decirle que se largara de una vez por todas, que no tenía nada que venir a buscar. Abrí de golpe, salí al patio, pero no había nadie. La tapadera no estaba. Las gallinas ya se estaban preparando para dormir. Ni una señal de ella. Caminé hasta donde creía haberla visto. Revisé alrededor de la casa, detrás del tanque de agua, entre los arbustos, nada, como si nunca hubiera estado ahí. Me sentí muy incómodo. Pregunté a los trabajadores si habían visto a alguien acercarse al rancho, si alguien había preguntado por mí, si se habían cruzado con alguna mujer por los caminos. Todos me dijeron lo mismo, que no, y lo dijeron con tanta seguridad, con tanta calma, que me dieron más miedo todavía. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la cama, con la espalda contra la pared, viendo hacia la puerta como si en cualquier momento fuera a volver a escuchar ese sonido. El sonido de piedritas golpeando plástico, como si me estuvieran llamando. Unos días después le conté a mi madre que el rancho ya no era el mismo, que el ambiente se sentía denso, más pesado durante el día. Ella, que siempre ha sido muy cercana a la iglesia, me miró con preocupación. Me tomó la mano con fuerza y me dijo que me acercara a la oración, que nunca es tarde. No supe qué responderle, pero esa noche me quedé pensando en lo que me dijo. Al día siguiente me levanté temprano, preparé a los niños y fuimos juntos a misa. No fue fácil. Me sentía fuera de lugar, incómodo, pero me obligué a quedarme. Intentaba seguir las oraciones, las canciones, el ritmo de los rezos, pero había algo dentro de mí que se agitaba. Me sentía más desesperado, como si en lugar de encontrar paz, se abriera un hueco en el pecho. Lo peor era que me sorprendía buscando a mi exmujer, entre la gente, entre los bancos, entre las mujeres que se arrodillaban al frente. La buscaba sin querer, como si una parte de mí supiera que iba a aparecer de un momento a otro. Y al no verla, me volvía esa sensación de vacío, como si me faltara el aire. Salía de misa más intranquilo que cuando entraba. Uno de esos días, mientras trabajábamos en la cerca que rodea el rancho, me agaché para colocar un tronco y vi algo que me llamó la atención. Era un pequeño montón de ceniza.
No muy grande, pero apilado, compacto, como si alguien hubiera quemado algo ahí con intención. Pensé que alguno de los trabajadores había prendido fuego para espantar mosquitos o para quemar pasto seco. Lo disolví con la pala y seguí trabajando sin pensar más. Pero al día siguiente, volviendo al mismo punto para continuar con la cerca, vi otro bulto de ceniza. Mismo tamaño, mismo color, un tono oscuro, más tirándole a gris sucio que a blanco. Me agaché, lo toqué. Quise saber si había restos de algo, un papel, un trapo, algún hueso pequeño, pero no, solo ceniza, polvo entre mis dedos. Me quedé ahí unos segundos sin entender y luego lo cubrí con tierra. Esa noche no pude cenar. Me sentía raro, inquieto, como si algo se me hubiera metido al cuerpo por los poros. Me serví un plato de comida, pero al primer bocado el estómago se me revolvió. La cabeza me empezó a doler. Sentí un calor subiéndome desde el pecho hasta la garganta. Tuve que salir corriendo al patio, y ahí, entre la tierra y las piedras, vomité todo. No una vez, varias, como si algo me estuviera limpiando por dentro. Me quedé ahí, tirado un rato, con los ojos llorosos y el corazón latiéndome lento, pesado, como si algo se hubiera instalado en mí. Mi madre, al verme tan mal, me empezó a preparar unos remedios que me hacía cuando era niño. Infusiones con hojas de naranjo, de toronjil, con un poco de canela y algo de ajo que, según ella, era bueno para los nervios. Una tarde, mientras lavaba los trastes, se me acercó y me dijo que ella también sentía el rancho diferente, que cuando llegaba, lo primero que le caía encima era una pesadez difícil de explicar, que no era cansancio, ni miedo, ni tristeza, sino todo eso junto, que aquí todo se sentía más pesado, más oscuro. Esa noche me pidió que rezáramos un rosario. Yo no sabía mucho de oraciones, apenas si recordaba algunas cosas de cuando era niño, pero le hice segunda. Una parte de mí quería pensar que eso ayudaría, aunque la otra mitad ya no sabía en qué creer. Incluso le poníamos agua bendita a los niños en la frente, esto para ayudarlos a dormir mejor. Pasaron pocos días y mi madre se volvió un apoyo muy grande. Me ayudaba con los niños, cocinaba, limpiaba un poco. Había ido al médico del pueblo. Me recetaron unas pastillas para los nervios, unas gotas para dormir, pero no servían o no eran suficientes. Sentía que los nervios se me subían hasta el cuello, que me hervían las venas de un momento a otro, sin saber por qué. Ya no tenía paciencia con los niños. Me hablaban y me desesperaba. Me pedían ayuda con algo y sentía que quería salir corriendo. Y ellos también andaban peor, más inquietos, más molestos. Se peleaban por cualquier cosa, gritaban, lloraban sin razón, tiraban sus juguetes. Yo trataba de controlarme, de respirar hondo como me decía mi madre, pero cada vez era más difícil. Sentía que todos estábamos perdiendo la cabeza. Y lo peor era lo que me pasaba cuando iba al monte. A veces tenía que subir solo, a revisar las cercas o buscar una vaca que se había soltado. Y ahí, entre los árboles y el polvo seco, empecé a sentir que alguien me seguía. No lo veía, pero lo sentía, como si a unos pasos detrás de mí alguien respirara. Me detenía y no oía nada, pero cuando empezaba a caminar de nuevo, el sonido regresaba. Pisadas secas, ramas que se quebraban, o voces lejanas, como murmullo de gente discutiendo entre los arbustos. En ocasiones, aunque estuviera lejos del rancho, entre las veredas más altas, escuchaba ese sonido, el de las piedritas golpeándose dentro de una tapa de plástico, suave, rítmico, lento, como si viniera de lo profundo del monte, como si alguien estuviera llamándome desde muy lejos. Se me endurecían los brazos, me sudaban las manos. Lo peor es que no tenía noticias de mi exmujer y estaba presente en todos lados. Su recuerdo estaba muy dentro de mi cabeza. Una mañana, mi madre se me acercó. Me dijo que había una señora en un pueblo vecino, una curandera. Me lo dijo con buena intención, con cariño, como siempre.
pero algo dentro de mí ya estaba tan roto, tan saturado, que no aguanté. Le respondí mal. Le dije que ya nada de lo que ella me sugería funcionaba, que ni sus remedios, ni sus oraciones, ni sus rosarios me estaban ayudando, que cada vez estaba peor, que me estaba deshaciendo por dentro. Ella no dijo nada, solo bajó la mirada, se dio la vuelta y se fue a su cuarto en silencio. Me quedé ahí, con la taza de café en la mano, sintiéndome el peor hijo del mundo, pero no podía controlarlo. Tenía los nervios tan tensos que cualquier cosa me hacía explotar. La tarde siguiente ya no podía más. No podía dejar de pensar en Faustina. No podía sacármela de la cabeza. Era como si alguien me apretara el pecho y me obligara a buscarla. Mis manos temblaban. No podía mantener la vista fija en nada. Caminaba de un lado para otro como alma en pena. No quería escuchar a mis hijos, no quería hablar con nadie. Solo pensaba en ella, en cómo estaría, si pensaba en mí, si me recordaba. Entonces hice lo que nunca pensé que iba a hacer. Tomé a mis 2 niños, les dije que íbamos a ver a su mamá. Yo manejaba casi sin ver el camino, con los ojos empañados, con un nudo en la garganta. En cada curva me decía que estaba haciendo una locura, pero no me detenía. Una parte de mí me suplicaba que diera la vuelta, que regresara, pero la otra, la más fuerte, la más desesperada, quería verla. Quería tenerla cerca. Quería que me dijera que todavía me amaba. Casi lloraba al volante. Solo quería estar en sus brazos otra vez, sentir que todo había sido una pesadilla, que todavía podía volver, que todavía podía recuperar lo que perdí. El día de hoy recuerdo ese momento y me doy asco. El corazón me latía tan rápido que sentía que iba a vomitar. Cuando llegamos a su casa, me costó trabajo bajarme. Me dolían las piernas, como si no quisieran moverse. Caminé hasta la puerta con el alma en los tobillos y toqué. Ella abrió. No sé cómo salieron las palabras, no las pensé. Solo se me cayeron de la boca. Le pedí perdón. Le dije que la extrañaba, que no podía más, que la necesitaba. La voz me temblaba, sentía que me iba a caer ahí mismo. Tenía los ojos llorosos y las palabras salían solas, rotas, desesperadas. Me humillé, sí, me humillé como nunca pensé hacerlo, pero no me importaba. En ese momento no me importaba nada, solo quería que volviera conmigo, que regresara al rancho, que todo fuera como antes. Le rogué, le dije que sin ella no podía más. Y mientras mis hijos miraban en silencio desde la camioneta, yo sentía que algo dentro de mí se quebraba para siempre. Los primeros días después de que Faustina volvió al rancho, fueron una mezcla rara entre alivio y desconcierto. Yo me sentía tranquilo al verla ahí, sentada en la cocina, sirviendo comida a los niños, peinándose frente al espejo del cuarto como si nunca se hubiera ido. Pero algo no terminaba de convencer. Era como si una parte de mí supiera que todo estaba mal, pero la otra no lo quisiera aceptar. Me sentía dividido, como si mis pensamientos ya no fueran míos. Y fue en ese tiempo que la riña entre mi madre y Faustina se volvió más evidente. Mi madre ya no se callaba, me lo decía sin rodeos, que esa mujer me había embrujado, que eso no era normal, que yo no podía haber cambiado de un momento a otro, así nada más. Una cosa era el perdón y otra muy distinta era la ceguera. Ella me hablaba con el cariño que solo una madre puede tener, preocupada de verdad, viendo cómo me apagaba día tras día. Me decía que yo ya no era yo, que algo me estaba dominando, que me comportaba como un títere. Pero mi esposa también tenía lo suyo. Decía que mi madre era una metiche, que se creía santa y no dejaba vivir a nadie. Quería tenerme controlado como si todavía fuera un niño. Empezaron a cruzarse palabras pesadas, y yo en medio, sin saber a quién escuchar, sin fuerzas para pelear con ninguna de las dos. Lo peor era que, aunque algo en mí sabía que mi madre tenía razón, no podía evitar sentir que Faustina era lo único que me sostenía. Yo estaba muy mal,
Ya no era el mismo. Me comportaba como si todo lo que ella hiciera estuviera bien, como si nunca me hubiera roto, como si lo que pasó con aquel muchacho no hubiera existido. Ahora le daba libertades que antes jamás hubiera permitido. A veces decía que quería quedarse unos días en casa de su mamá en el pueblo, pero después me enteraba que estaba con una amiga o en otro lado. Se llevaba a los niños y yo lo aceptaba con la cabeza gacha, porque tenía miedo de que se fuera de nuevo, porque me sentía inútil sin ella. Pero en el fondo algo me ardía. Era como si supiera que estaba permitiendo cosas que no eran justas, que estaba cediendo terreno que no debía. Me sentía débil, torpe, confundido, como si cada día pensara menos y obedeciera más. Mi mamá me insistía con la curandera, cada vez con más seriedad, con los ojos llenos de preocupación. Me decía que cada vez me veía más decaído, más opaco, como si algo me estuviera jalando al fondo sin que yo me diera cuenta. Que no era normal lo que me estaba pasando. Había algo que no se veía, pero que estaba ahí, metido entre nosotros. Yo ya no sabía si estaba enfermo, enamorado, embrujado o simplemente perdido. Porque todo, absolutamente todo, se sentía mal. Pero no podía salir de ahí. Una tarde bajé al pueblo a comprar unas pastillas para el dolor de cabeza y algo para los nervios. Sentía que no podía más. El aire en el rancho se me hacía espeso, los niños estaban insoportables. Y Faustina ya ni me hablaba bien, pero tampoco me dejaba. Todo era un silencio tenso, como si cualquier palabra fuera fuego en la boca. Entré a la farmacia sin muchas ganas, pedí lo de siempre. Y justo cuando iba saliendo, la vi. Mi madre estaba parada en la acera, esperándome. Tenía los ojos rojos, los hombros encogidos y la expresión cansada. Me sorprendí, no la esperaba ahí. Me acerqué y antes de que pudiera decirle algo, me pidió hablar. Nos subimos a la camioneta, cerré la puerta y ahí fue donde todo cambió. Mi mamá rompió en llanto. No fue un llanto escandaloso, fue de esos que duelen de ver. Se cubría la cara con las manos, pero igual podía ver las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Me dijo que ya no podía más, que me veía mal, que me estaba perdiendo. Sentía que algo me tenía atrapado. Me suplicó que buscáramos ayuda, que por favor no la dejara sola en esto. Por favor, mijo, no me hagas ver cómo te apagas, dijo con la voz quebrada. Sentí que algo se removía dentro de mí, como si me hubieran jalado el alma desde el pecho. Vi su rostro, flaco, pálido, con los ojos cansados de tanto llorar. No la había notado así hasta ese momento. Era como si por unos segundos se me cayera un paño de los ojos, como si algo dentro de mí se sacudiera y me dejara ver lo que no había querido ver. No supe qué decirle, solo asentí con la cabeza. Me pasé la mano por la cara, como queriendo despertarme. Le tomé la mano, le dije que sí, que íbamos a buscar ayuda. Y aunque me dolía admitirlo, en ese momento entendí que todo lo que estaba viviendo no era normal, que algo se me había metido por dentro. Mi madre me salvó la vida. Si no hubiese sido por ella, no sé qué hubiera sido de mí. Empecé a ir con la curandera a escondidas. No quería que Faustina supiera. No porque me importara lo que pensara, sino porque dentro de mí había algo que me detenía, como una fuerza que no quería que me curara. A veces, justo cuando me alistaba para salir al pueblo y pasar por la casa de la señora, sentía una presión en el pecho, como si mi propio cuerpo se negara. Me temblaban las manos, se me entumecían los brazos. Había días en los que al cruzar la puerta del rancho me daban náuseas, como si algo me amarrara los pies para que no me fuera. Estuve a punto de dejarlo varias veces. Hubo momentos en los que manejando hacia allá, sentía que me partía en dos, como si una mitad de mí supiera que necesitaba ayuda, que debía seguir, y la otra mitad me gritara que diera la vuelta, que me regresara, que todo era una traición. Era como si dos voces pelearan dentro de mi cabeza. Pero cada vez que pensaba en mi madre, en sus lágrimas en la camioneta,
en cómo me veía con ese amor de madre que no se rinde. Me obligaba a seguir. Me decía que aunque no fuera por mí, lo haría por ella, por todo lo que me había dado, por su fe, por su esperanza. Me repetía que no podía fallarle. La curandera era una señora mayor. Me revisaba con las manos, me daba cosas a beber que sabían a tierra y a plantas viejas. Me pasaba ramas por el cuerpo, me rezaba con una voz lenta, como si hablara con algo que estaba escondido dentro de mí. Me ponía amuletos distintos cada semana, una bolsita de tela con romero, un pedazo de obsidiana, un collar con semillas, una medalla oxidada. Me decía que no me los quitara, que no los perdiera, que cada uno era para aguantar un poco más. «Te están haciendo brujería», dijo en seco. «No es cualquier cosa, es energía oscura, de la mala. Alguien que te quiere ver acabado. Una mujer con mucho rencor y con resentimiento». No dijo su nombre, no necesitó hacerlo. Yo lo supe de inmediato. Sentí que algo dentro de mí se rompía otra vez. Era como si lo hubiera sabido desde antes, pero necesitaba escucharlo de alguien más para aceptarlo. Mi madre lo sabía todo. Me preguntaba cómo me sentía después de cada visita. Me hacía de comer, me preparaba té, me abrazaba más seguido. Agradecía con solo verme regresar. Y fue en una de esas tardes, cuando ya no podía más, que me rompí. Me quedé sentado en la mesa con la cabeza entre las manos, sintiendo como si el alma se me estuviera escapando por la espalda. Mi madre me puso una mano en el hombro, me preguntó si todo estaba bien, y ahí fue cuando exploté. Le dije llorando que no sabía qué me pasaba, que sentía que estaba metido en una pesadilla, que todo se sentía falso, sucio, apagado, que era como si algo me sostuviera por dentro y no me dejara respirar. Y ella solo me abrazó. Me apretó fuerte, como cuando era niño, como cuando me caía y corría a sus brazos. Y ahí, en esa cocina que conocía cada rincón de mi vida, lloré. Lloré como un niño, como si todo el dolor, el miedo, la confusión y la rabia salieran de golpe. Porque a veces lo único que quería era eso, llorar en los brazos de quien nunca te ha soltado. Fue después de todo eso que finalmente tomé la decisión. No fue algo que se diera de un día para otro, tampoco fue sencillo. Decir la dejé suena fácil, pero llegar a ese punto me costó más que cualquier otra cosa que haya vivido. Fueron semanas de lucha interna, de noches sin dormir, de pensar una y otra vez si era lo correcto, y fue gracias a mi madre y a la curandera. Ese día lo recuerdo claro. Venía del pueblo, con el pecho extraño, como apretado pero decidido. Iba manejando y sentía que las manos ya no me temblaban, que el corazón me latía firme. Le dije que se fuera, así, sin rodeos, que no la quería en la casa, que no podía seguir viviendo con alguien que me drenaba por dentro. Ya no me importaban los escándalos ni las habladurías del pueblo. Yo tenía derecho a vivir en paz. Lo dije con voz firme. No grité, no lloré, pero por dentro el corazón me latía como tambor. Faustina armó un escándalo. Gritó, dijo que yo estaba loco, que mi madre me tenía embrujado, que la curandera me había metido ideas. Me llamó de todo, insinuó que se iba a llevar a los niños, pero ahí fue cuando le grité, que no, que eso sí no, que mis hijos se quedaban conmigo. Los niños lloraban, me miraban con confusión, con miedo, pero yo sabía, en el fondo, que todo eso era temporal, que era el precio de cerrar un ciclo. Más vale un padre firme que uno roto. Ella se fue con insultos, con amenazas, pero se fue. Por fin me había dado cuenta de que no era amor lo que sentía, sino una cadena. Después de que la corrí, Faustina hizo todo lo posible por hacerme sufrir. Repitió el mismo patrón. Habló mal de mí por todo el pueblo. Decía que yo era un enfermo, que la había encerrado, que la manipulaba. Sus papás fueron hasta el rancho a reclamarme. Gritaron en la entrada que yo no tenía derecho a quedarme con los niños, que se los había robado, que si no se los devolvía iban a ir con la policía. Incluso me llegó un papel que parecía formal,
una amenaza. Decía que estaba dispuesta a denunciarme para pelear la custodia, que ella se estaba moviendo con abogados, pero no llegó más allá. Yo sé, en el fondo, que también intentó volver con la brujería. Sentía esa presión rara en el pecho, ese zumbido leve en la cabeza. Los niños se ponían irritables de un momento a otro. Pero ya no era igual, ya no tenía fuerza, porque el rancho estaba protegido. Mi madre, la curandera, las oraciones, los rezos, los amuletos que seguíamos usando, todo eso nos había envuelto. Mi casa ya no era la misma. El aire se sentía limpio. Poco a poco, sin darnos cuenta, dejamos de escuchar pasos. Los niños volvieron a dormir sin miedo. Ya no lloraban por su mamá. El mal se fue, o mejor dicho, se regresó. No porque yo lo deseara. Yo no le deseaba daño a nadie, pero la vida tiene sus formas. Me enteré por vecinos que Faustina había terminado embarazada del mismo muchacho con quien me había engañado. Pero él no era lo que ella pensaba. La trataba mal, la humillaba, la dejaba sola. Y más de una vez volvió al rancho a buscarme. Se paraba en la entrada, delgada, con los ojos hinchados, con los hombros caídos. Me pedía ayuda. Me decía que no tenía para los pañales, que no había comido bien, que el otro la había dejado. Y aunque por dentro sentía una mezcla de tristeza y rabia, nunca la rechacé. Le daba algo de dinero. Lo justo, no por amor, no por culpa, solo por lástima. Y porque al final era la madre de mis hijos. Me daba risa. Todo lo que se gastó en brujería lo hubiera usado en comida. Me dolía verla así. No por ella, sino por lo que pudo ser y no fue. Por lo que yo di y ella destruyó. Nunca más la dejé cruzar esa línea. Y todo eso lo logré gracias a mi madre. Ella me sostuvo cuando yo ya no podía. Ella me dio fuerza cuando estaba quebrado por dentro. Me guió cuando ni siquiera podía ver. Siempre le agradecí su paciencia, su fe, su amor. Y ahora que ya no está conmigo, la extraño todos los días. Falleció en paz, sabiendo que su hijo estaba bien, que sus nietos crecían en un hogar más limpio, más fuerte. A veces salgo al patio y me la imagino ahí, regando sus plantitas, cuidando a las gallinas, haciendo café. No hay día que no piense en ella, pero la llevo en el corazón, en cada cosa que hago, en cada paso que doy en este rancho que, aunque estuvo a punto de romperse, sigue siendo mi casa, nuestra casa, porque ella nunca se fue del todo. Y mientras yo viva, su fuerza va a seguir aquí, protegiéndonos, como siempre lo hizo. Mis huéspedes, espero que la historia les haya gustado. Como es habitual, es un placer compartir con ustedes. Gracias por dejarme entrar en sus vidas, dentro de sus casas y de sus trabajos. A cada persona que me se escucha hoy, le deseo de todo corazón lo más bonito. Si aún no están suscritos al canal, me ayudaría mucho que lo hicieran. Esto nos ayuda mucho a que nuestras historias lleguen a más personas. Les mando un abrazo enorme, mis queridos huéspedes. No tengo otro canal de relatos de terror, así que si escuchan mi voz y mis historias en otro lado, no soy yo. Es un oportunista que se está robando mi contenido. Por favor, no consuman esos videos. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.